Muchos católicos no saben cómo responder al argumento que suelen utilizar muchos partidarios del grupo de presión homosexual, del lobby gay, cuando se refiere a las enseñanzas de la Biblia, ¿no? Y normalmente he visto que el lobby gay, un famoso ex católico militante gay en los Estados Unidos, Dan Savage, por ejemplo, se dedica en todos sus discursos ante grandes audiencias a hablar de el argumento de cómo la Biblia en el Antiguo Testamento tiene una cantidad de normas que hoy en día nadie practica. Efectivamente, si nosotros vemos el libro del Levítico y si nos atuviéramos a las normas de los libros del Levítico, tendríamos que matar a las personas por cualquier cosa, ¿no? Por una mujer que toca partes impropias de un hombre, tendríamos que apedrear a gente por cualquier cosa. No podríamos tocar ningún objeto hecho con cuero de cerdo. No podríamos comer una cantidad enorme de cosas como son las morcillas, por ejemplo, que están hechas de sangre. Ni podríamos comer moluscos o frutos de mar o mariscos. Y entonces Dan Savage utiliza como argumento que dentro de todas las condenaciones, nosotros los católicos hemos escogido cuáles se mantienen y cuáles no se mantienen. Y hemos arbitrariamente escogido mantener la homosexualidad cuando pudimos haberla descartado, como hemos descartado, por ejemplo, tocar la piel de un cerdo o simplemente comer mariscos o no condenar determinados actos que hoy en día son comunes en la sociedad y que eran condenados incluso con la muerte en el libro del Levítico, no, en el Antiguo Testamento. Este argumento es un argumento falaz y es un argumento que podría ser problemático para nuestros hermanos judíos que se inspiran en el Antiguo Testamento, en la Torá y en las interpretaciones de la Torá y sus posteriores interpretaciones. Podrían ser incluso problemáticos para nuestros hermanos evangélicos que solamente creen en lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Nosotros los católicos fundamos lo que aceptamos y no aceptamos no solo en la Sagrada Escritura, sino también en la doctrina católica que nos llega a través de la tradición divina. Y esa tradición divina no es un capricho, se inspira en el orden natural. Entonces, el católico, aunque alguien cambiara la Biblia, el católico se va a seguir oponiendo a aceptar como normal las relaciones homosexuales porque la naturaleza misma está opuesta a ella. El recto, el ano, no es un órgano reproductivo y en consecuencia no tiene ninguna conexión con el órgano reproductivo masculino para efectos de un propósito natural. En consecuencia, la pregunta no es una pregunta que sea significativa para nosotros, y Dan Savage, que se proclama ex católico, debería saber un poquito mejor de la antigua fe que sostuvo. Es cierto que muchas cosas que se dicen en el Antiguo Testamento nosotros no las aceptamos hoy, pero para los católicos, y esto también lo hacen los hermanos protestantes, nosotros leemos el Antiguo Testamento a partir del Nuevo Testamento. Y las enseñanzas del Nuevo Testamento son las importantes. Jesucristo mismo se tira abajo todas las leyes sobre la comida y sobre el respeto del sábado, por ejemplo, con sus acciones prácticas y con sus enseñanzas verbales, implicando la importancia del amor, del bien y de la justicia.
Luego San Pablo aplica muchas de estas enseñanzas de Jesucristo cuando le preguntan, por ejemplo, si es pecado comer la carne que es sacrificada a los ídolos, porque los romanos sacrificaban carne a animales, vacas, ovejas a los ídolos, pero luego esa carne se vendía en el mercado. Entonces los cristianos a veces no sabían si en el mercado estaban comprando una carne normal o una carne que había sido sacrificada a un ídolo. Y San Pablo dice, oye, que no te importe, porque total, tú no lo has sacrificado al ídolo. La carne la vas a comer y después tu sistema digestivo se va a encargar de eliminarla. Pero si vas a escandalizar a alguien, o sea, si alguien se escandaliza, mejor no lo hagas. Entonces se dan cuenta cómo San Pablo nos enseña la manera como se interpreta la ley cristiana. No, la ley cristiana se interpreta de esta forma. La caridad es lo que prima. Pero cuando decimos que la caridad es lo que prima, no estamos diciendo que esto no impone normas y leyes, ciertamente las impone. Y San Pablo lo repite en varias ocasiones. En la primera carta a los Corintios, por ejemplo, 6:9, donde lo dice de la forma más clara, en 1 Corintios 6, 9 y 10, San Pablo dice claramente, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esta parte es muy importante. Todo el que comete una injusticia no va a heredar el reino de Dios. Pero San Pablo no se queda allí, entra al detalle y dice lo siguiente, añado, leyendo a San Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, dice San Pablo, ni los fornicarios, los fornicadores, los lujuriosos, ¿no? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Acá San Pablo no ha mencionado los que tocan piel de cerdo, no menciona nada de lo que está en la lista del libro del Levítico o del Deuteronomio, nada. Como explicaba San Juan Pablo II, el gran sí de Dios y que el cristiano le da a la vida supone varios no. Y esos no los explica San Pablo clarísimamente. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Acá hay materia para todos nosotros, no solo para los homosexuales. Claramente establece cómo en el Nuevo Testamento existe esta visión de lo que está bien y de lo que está mal. Comento simplemente el texto irónico que ponía un lobista gay en Facebook que desconcierta a alguna de los católicos y que son ejemplo de este uso malintencionado o ignorante. Yo creo que es malintencionado más que ignorante, porque para hacer un argumento se tomarían un esfuerzo de conocer un poquito, ¿no? Pero quién sabe. En todo caso, ponían lo siguiente: en la Biblia se permite el incesto, la unión del padre con su hija, hermanos con sus hermanas, un hombre con muchas mujeres, un hombre con la esposa de su hermano. Y en forma de sarcasmo dice al final, pero no permite matrimonios entre el mismo sexo porque eso sería inmoral. Ja, ja, ja. ¿No? Qué agudeza esto. Primero, cuando la Biblia describe el incesto, como Lot y sus hijas, en el caso de Lot y sus hijas, lo describe como un hecho histórico, no lo describe como algo que está bien. No describe la unión de hermanos con sus hermanas como algo que está bien. La Biblia permite, en la Biblia se permite, ¿no? Un hombre con muchas mujeres, un hombre con la esposa de su hermano, todos estos argumentos
Jesucristo los ha abordado. Cuando a Jesucristo le dicen, recuerden ustedes, le está permitido a un hombre repudiar a la mujer, y él dice, eso lo permitió Moisés por la maldad de los hombres, pero en el principio no era así. En el principio no habían todas estas normas. Entonces es importante que comprendamos que desde el punto de vista bíblico, la Biblia sigue siendo sólida en sus enseñanzas y para nosotros los cristianos en general interpretamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, y el Nuevo Testamento simplifica, elimina la gran mayoría de las normas, pero deja en pie otras muy claras que son descritas con toda claridad por el mismo San Pablo en el pasaje de 1 Corintios que hemos leído, y que indican que nosotros arbitrariamente no podemos elegir qué cosa ponemos y qué cosa sacamos de las Sagradas Escrituras para formar parte de la vida cristiana. Que tengas un buen día.